Un saludo muy afectuoso y maravilloso de parte del Señor Jesucristo para ustedes que escuchan la palabra de Dios. Gracias por escuchar esta palabra, que de seguro está siendo de gran beneficio, de gran crecimiento espiritual para su vida. Estamos trabajando en el segundo libro de la Biblia, Éxodo, y cuántas cosas maravillosas estamos aprendiendo, como la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud, como simbólicamente también la liberación espiritual. Estamos hablando mucho de la idolatría, que es un pecado gravísimo que cometía esta nación de Egipto, y por eso Dios manda esas 10 plagas, para hacerle notar que Jehová es el único Dios verdadero y a Él solo hay que adorar. Estamos aquí en como una pausa, cosas importantes, videos importantes antes de la última plaga, la 10ª plaga, ¿sí? Hoy en el tema 25 vamos a hablar de la Pascua, un tema importante, fundamental, que vamos a ver que tiene que ver con la salvación, ¿sí? Con la salvación. Entonces, para entender este tema, vamos a leer Éxodo capítulo 12, versículo del 1 al 14. Póngale atención. Quédese aquí en estos videos, quédese escuchando esta palabra que es para nuestro bien espiritual. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, y así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Qué palabra tan maravillosa. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Ahora, lo que sucede en el capítulo 12 de Éxodo es tan trascendental en la historia de la Biblia que Dios decidió cambiar el orden del calendario bíblico. Sí, Dios cambia el orden del calendario bíblico. Dice:
Para vosotros será este el mes primero en los meses del año. La salida de Egipto marca un nuevo inicio para el pueblo de Dios. Y para señalarlo, el Señor decidió que a partir de ese momento, ese mes se consideraba como el primer mes del calendario bíblico. En ese momento estaban en el séptimo mes, el mes de Nisán, y según el calendario original civil. En el calendario civil, el primer mes del año era el principio del otoño, septiembre, octubre, que en hebreo también se conoce como Tisri, según la tradición. En el primer día de Tisri fue creado el hombre, y a partir de ese momento comenzó el conteo del calendario. Ese primer día del año civil se conoce en hebreo como Rosh Hashanah, cabeza del año. Bíblicamente, el calendario civil es el que se sigue desde Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 11 de Éxodo. Sin embargo, vemos que a partir de Éxodo capítulo 12 cambia el orden del calendario bíblico por orden divina. Jehová decidió que Nisán será el primer mes del año porque es un nuevo comienzo para el pueblo de Dios. Este inicio tiene que ver con la Pascua. Luego de instruir el cambio en el calendario del Señor, da las instrucciones para celebrar la Pascua. En ese momento en la historia de Israel, la Pascua representa para los israelitas el sacrificio que salvó la vida de sus primogénitos y finalmente los libró de la esclavitud de Egipto. Sin embargo, más adelante en la Biblia va saliendo progresivamente la revelación que las fiestas bíblicas nos enseñan sobre el plan de redención de la humanidad. La Pascua es tan solo la primera de las 7 fiestas bíblicas de la redención. Mira que todo este libro por eso habla de la redención espiritual también. Lo que sucedió en la Pascua fue tan trascendente que cambió la historia del pueblo de Dios. Por eso Dios marcó esa fecha como un nuevo inicio. Vemos ahora las instrucciones que Dios dio con respecto a esta fiesta. Fiesta de liberación. La liberación de los israelitas le costó a Egipto 9 plagas y la 10ª, que fue la vencida, la muerte de los primogénitos. Dios anunció al faraón que todo primogénito en Egipto moriría y de nuevo haría distinción entre egipcios e israelitas. Sin embargo, los israelitas no se salvarían solo por su linaje, sino por su fe, para que sus primogénitos no murieran. Los israelitas debían seguir las instrucciones que Dios les daría en detalle. ¿Cuáles son? Primero, deben escoger un cordero que servirá como ofrenda. Por eso dice el versículo 3, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Como sacrificio de paz, la ofrenda debe comerse y debe acabarse esa misma noche, como dice el versículo 4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. 2. El cordero debe ser sin defectos. Sin defectos. Dice el versículo 5 de Éxodo capítulo 12, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Tercero, el sacrificio del cordero se hará en el día 14 de Nisán, a las 3 de la tarde. Dice el versículo 6 de Éxodo 12, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. 4. Apartarán la sangre del cordero
para ponerlo en las puertas de sus casas. Dice el versículo 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de la casa en que lo que van a comer. 5. En la noche comerán el cordero acompañado de panes sin levadura y hierbas amargas. Por eso dice el versículo del 8 al 10. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. 6. Comerán con prisa y vestidos para irse, porque esa misma noche el Señor los sacará de Egipto. Por eso dice el versículo 11 de Éxodo 12, y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. ¿Qué les parece? La palabra Pascua en hebreo es peshat, que significa hacer caso omiso de alguien o soltarse algo. A continuación, Dios explicó por qué razón le dio este nombre a la fiesta y qué conexión tenía con la sangre que debía ponerse en la puerta de las casas. Le dice el versículo 2 y 13, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, y así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Mire, todo tiene un propósito. Y si una familia israelita hubiera decidido no poner la sangre del cordero en la puerta, los primogénitos hubieran muerto en esa casa. Pero aparentemente esto no sucedió porque todo israelita creyó en Jehová su Dios. El ángel de Dios pasó sobre todas las casas y se saltó aquellas moradas donde ya se había pagado el precio de redención del primogénito. La sangre del cordero los libró de la muerte. Como veremos más adelante, el cordero inmolado es el Señor Jesucristo que derramó su sangre para salvarnos. Otra instrucción para la Pascua. El versículo 21 al 22 dice, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos cordero por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en un lebrillo. Y untad el dintel y los dos postes con la sangre que está en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de la casa hasta la mañana. La razón de esto, ¿cuál es? Versículo 23 lo dice. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿Qué les parece? Como memorial. Esta celebración de la Pascua no solo era para ese día de liberación, sino para siempre. Dios instruyó que a partir de ese momento su pueblo debía apartar el 14 Nisan para celebrar la Pascua y recordar la liberación de los israelitas. Por eso dice el 12:14, y ese día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Es que tenían que celebrar cómo Dios los había liberado, cómo Dios había avergonzado a los dioses egipcios con mano poderosa, haciendo tremendas señales, y eso debían recordar para que sus hijos, las futuras generaciones, conocieran a Jehová, conocieran su poder y conocieran cómo ama al pueblo de Israel. De hecho, el memorial de la Pascua no solo tenía como propósito ser una fiesta histórica que celebra eventos del pasado, también es una celebración profética del plan de Dios para la redención de la humanidad a través del Mesías.
Miles de años después de esa primera Pascua, Jesús murió en la cruz como el Cordero de Dios. Precisamente en el día de la Pascua, el 14 de Nisan, a las 3 de la tarde. Y con su sangre salvó a todo aquel que en él crea, liberándole de la esclavitud del pecado y de la muerte eterna. Por eso dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor a vosotros. La primera Pascua fue grandiosa, pero en el plan de Dios era tan solo la sombra de un cumplimiento aún más trascendental, la redención de la humanidad a través del Mesías, el Señor Jesucristo. Mire cómo Dios va planeando la redención, no solo del pueblo de Israel de la esclavitud, sino la redención del pueblo de Israel, la redención espiritual y la redención espiritual de todos nosotros, de todos aquellos que decidan poner a Jesucristo como su Señor y Salvador, e invitarlo a su corazón para convertirse en verdadero hijo de Dios. Ahora, suena como chistoso, pero todo mundo, tú haces una pregunta y dices, ¿tú eres hijo de Dios? Claro, yo soy hijo de Dios. La verdad es que no todas las personas son hijos de Dios. Todos somos creaciones de Dios y el ser humano es creación a imagen y semejanza de Dios. Pero hijo de Dios cuando tú reconoces lo que el Señor Jesucristo hizo. Primera Juan capítulo 1 versículo 2 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces, le animamos a que acepte a Jesucristo para ser un verdadero hijo de Dios. Un hijo no solo de labios, sino también de corazón. Y aquí nosotros le presentamos lo que llamamos la oración de fe. La oración para aceptar a Jesucristo. Hágalo, búsquelo de todo su corazón, que dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias amado Padre Celestial por regalarme la vida eterna. ¡Wow! ¿Usted aceptó al Señor Jesucristo? Maravilloso. Maravilloso, ¿sí? Maravilloso. Es la mejor decisión que usted ha tomado en toda su vida. Ahora venga a la palabra de Dios, sostenga su vida cristiana en la palabra de Dios y esa palabra le va a dar sabiduría, conocimiento. Pídale al Espíritu Santo que le ayude a entenderla, para aplicarla y para predicarla también a otros, porque otros necesitan saber estas verdades. Si quiere saber más, suscríbase a este canal. Hay cantidad de videos y en la gracia del Señor seguiremos subiendo videos para que usted y yo sigamos aprendiendo las maravillas del Señor. Cántele alabanzas, adórelo, converse con Él a través de la oración. Él le va a escuchar, le va a responder. No necesitan ningún intermediario, ídolos como tenían los egipcios, no. Él es espíritu y verdad. Entonces, y si está cerca, venga a la iglesia. Venga. Juntos seguiremos aprendiendo estas maravillosas verdades. Si está lejos, como dijimos antes, suscríbase a este canal para que usted puedan llegarle automáticamente los videos y pueda seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Tan maravillosa, mi Dios. Esta palabra que nos alimenta cada día. Esta palabra que en esta temporada nos está enseñando de redención. Nos está enseñando que no hay que tener otros dioses. Nos está enseñando que la idolatría es mala. Nos está enseñando que la dureza del corazón es mala, Señor. Que esta palabra sea eficaz en nuestras vidas y no vuelva vacía.
que esta palabra construya vida para gloria de tu nombre, para testimonio de este mundo, porque este mundo necesita un testimonio de verdaderos hijos, verdaderas hijas de Dios. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros que lo necesitan. Y nosotros desde acá les deseamos a ustedes que tengan un día, pero lleno de bendiciones.